tema. Tenemos en estos momentos en nuestros estudios al representante de la Organización de Estados Iberoamericanos en el Perú, José Hernández de Toro, porque vamos a hablar acerca de un documental que ha realizado el proyecto Luces para Aprender. Gracias por estar con nosotros en N Noticias. Gracias por la invitación. Cuéntenos en qué consiste este documental que sin duda va a dar que hablar y va a poner a los peruanos bastante orgullosos. Bueno, esperemos que así sea. El proyecto surge con un proyecto, la idea del documental surge con un proyecto aprobado por los jefes de Estado iberoamericanos en la cumbre de 2011 que pretendía hacer frente a un desafío enorme. Más de 60.000 escuelas en toda la región no tienen electricidad y por lo tanto no tienen internet, y por lo tanto cuando hablamos de TICs para mejorar la educación, pues estos decenas de miles de niños, sobre todo en el ámbito rural, están fuera de esa realidad. Por eso se le encargó a la OEI poner en marcha un proyecto, el proyecto Luces para Aprender, para responder a ese desafío, y en todos los países de la región, dependiendo lógicamente de la naturaleza del problema en cada país, se ha puesto en marcha. Aquí en Perú empezamos a trabajar siempre de la mano del Ministerio de Educación para electrificar y conectar a Internet escuelas en Cajamarca, en Amazonas, en Junín, y ahora estamos en siguientes etapas levantando recursos en convenios con instituciones privadas y con gobiernos regionales y locales para hacer que esa brecha se cierre lo antes posible. Bueno, pues junto con este trabajo, que implica trabajar con docentes, trabajar con las instituciones, trabajar con los padres de familia, pensamos desde el inicio tendríamos que darle difusión a esta situación y sobre todo al desafío que estamos respondiendo, y pensamos en hacer una película. Claro. Surgió en esta idea la conversación con un director de cine español, Javier Fesser, que hace algunos años realizó un documental para exponer la situación de la educación de las niñas en África, un documental que se rodó en Senegal y que se llama Binta y la gran idea, y ese documental llegó a ser candidato a los Oscar. Y en la conversación pues surgió la idea de por qué no hacemos, en lugar de un documental más bien periodístico, una película de ficción, una película que cuente la historia de unos niños y niñas que van a la escuela y cómo su vida cambia cuando Internet llega a esa escuela rural, protagonizado por niños y niñas de esas comunidades, protagonizado por sus papás, por los docentes, una historia de ficción pero que refleje la realidad cotidiana de estos niños y niñas, y que con la ternura, con el humor, también con la profundidad de conocer la dificultad de la educación en las zonas rurales, nos permita ver cómo Internet no solo es una forma de abrir una ventana al mundo de esas comunidades rurales, sino también una manera de que el mundo se entere qué es lo que sucede en esas comunidades y cuánta riqueza también tienen ellos. Ahora esos niños son actores de su propia realidad. Efectivamente, efectivamente. ¿No? Y lo alucinante es como Javier Fesser, que tiene una experiencia muy larga de trabajo con niños y niñas, varias de sus películas de hecho han sido protagonizadas por menores, ha conseguido que estos chicos y chicas, que sus papás, que las maestras de las escuelas, que desde luego no son actores ni actrices profesionales, hayan hecho unas actuaciones espectaculares, realmente increíble. Y lo bonito fue, bueno, que de todos los lugares donde se podía haber rodado la película, se eligió que se rodase en Cajamarca, en el Perú, en las comunidades de Vistalegre, Alto Perú, en la provincia de San Pablo, y eso, como tú decías, pues cuando el documental se proyecte en cines, en televisión, en fin, esperemos que tenga una difusión a nivel mundial, pues seguro que nos va a hacer sentir muy orgullosos de que sea Perú el lugar, sus paisajes, su gente, quien esté en esta película. ¿Por qué se escogió justamente esta comunidad en Cajamarca? Pues bueno, esta comunidad es una de las que habíamos trabajado el proyecto. Trabajamos en esta zona alta de Cajamarca, en la zona de la selva, en el Alto Cenepa, en el departamento, en la región de Amazonas, y en Junín, en zona de Ceja de Selva, en una fase piloto del proyecto donde queríamos trabajar en las tres entornos, ¿no? Sierra Alta, Selva Baja y Ceja de Selva. Y cuando se planteó hacer la película, pues se dudó si hacerlo en la región del Chocó en Colombia o en Cajamarca, y bueno, felizmente conseguimos que fuera Cajamarca, y creo que fue un enorme acierto porque los paisajes son realmente espectaculares, la gente es acogedora, cálida, y luego el resultado como actores y actrices ha sido inmejorable, sin duda. Ahora el proyecto Luces para Aprender viene trabajando en nuestro país. ¿Cómo se ha ido avanzando, digamos, y cómo encontró el proyecto, digamos, la situación de la educación? Pues la situación de escuelas sin electrificar es muy diversa en la región. Hay países como Chile o Uruguay que prácticamente no tenían escuelas sin electrificar, quedaban muy poquitas. De hecho, hace pocos meses en Uruguay la última escuela que quedaba sin electricidad ya la tiene. Sin embargo, hay países, algunos muy grandes como México, Brasil, u otros como el Perú, donde el desafío es inmenso. En Perú hay 14.000 escuelas sin electricidad. Eso significa nada más y nada menos que el 60% de las escuelas rurales. Y estamos hablando de dar un salto en la calidad de la educación,
visión de empujar la educación al siglo XXI utilizando también las tecnologías, que no son la panacea, ellas solas no van a resolver el problema de la calidad de la educación, pero sin tecnologías es muy difícil pensar que los niños, los jóvenes que salgan de las escuelas vayan a tener todas las herramientas para desenvolverse en el mundo en el que estamos, ¿no? Y ahí planteamos al Ministerio de Educación un convenio para, en una primera fase, financiado por la OEI, desarrollar el proyecto y poder evaluar de una forma muy minuciosa cuáles son los retos y los desafíos de poner electricidad con paneles fotovoltaicos, de conectar internet a través de antenas satelitales, de poder trabajar con los docentes para capacitarlos y prepararlos para utilizar las TICs y mejorar la calidad de la educación, de manera que el Ministerio, que es el que tiene la política pública de cerrar esa brecha de infraestructura, tuviera no solo un grupo de escuelas en las que ya eso se hubiera hecho, sino también herramientas, elementos, mediciones que le digan cómo ser más eficiente para ejecutar la política pública. Y a partir de ese momento, el acuerdo con el Ministerio es: vamos a seguir trabajando con empresas, con asociaciones, con ONGs y con los gobiernos regionales para complementar lo que está haciendo el Ministerio y sumar más escuelas a las que consigamos que tengan electricidad e internet. Y así estamos ahora terminando una fase en Cajamarca, acabamos de firmar un convenio con el Gobierno Regional de Amazonas para, con el apoyo también de la Fundación Endesa y de la ONG británica Practical Action, electrificar al menos unas 20-25 escuelas en Amazonas. En definitiva, ir haciendo entre todos, sumando más y más actores a este esfuerzo para cerrar la brecha de infraestructura educativa que es tan grave en el tema de Internet. Una vez que estas escuelas cambian, que ya tienen Internet, que tienen luz, electricidad, ¿cómo evoluciona de pronto el aprendizaje de un niño que ya cuenta con estas tecnologías también? Claro, la experiencia que tenemos en las escuelas en las que hemos trabajado aquí todavía es muy incipiente. Apenas hemos terminado de poner en marcha la infraestructura, de capacitar a los docentes. Para ver cómo evoluciona y mejora la calidad de la educación necesitamos un plazo un poco mayor. Eso no se puede medir en pocos meses, necesitamos quizás hasta un par de años para ver que efectivamente hay una curva de mejora en el aprendizaje de la matemática, en el aprendizaje de la comunicación, de las ciencias sociales, del emprendimiento. Pero ya en otros países donde la introducción de las tecnologías en el aula lleva más tiempo, o aquí en el Perú, en otras zonas del país, se ve que es una cuestión que no es una opción, es decir, no cabe la opción de introducimos o no introducimos la tecnología. Hoy en día se puede decir que el analfabetismo está marcado por quien conoce y se maneja en las redes, quien conoce y se maneja en Internet o quien no lo hace. Lamentablemente sigue habiendo todavía muchas personas que no saben leer y escribir, pero quienes no tengan la posibilidad de manejarse en Internet van a ser los analfabetos del siglo XXI y tenemos que evitar que haya niños y niñas que sufran esa lacra en el Perú, desde luego. Volviendo al tema del documental, el documental está, digamos, apuntado a que sea expuesto en diferentes festivales de cine. Efectivamente, ahora mismo el documental todavía no se ha estrenado porque para poder concursar y participar en festivales, como por ejemplo ayer ha sido noticia que empezaba el Festival de Berlín, uno de los más importantes del mundo, donde hay una miembro del jurado peruana, Claudia Llosa. Bueno, pues como hay montones de festivales, muchos de ellos especializados en cortometrajes o en películas con contenido social. La película Bienvenidos, que es como se llama este cortometraje sobre luces para aprender, está siendo presentado en diferentes festivales. La idea es que a lo largo de los próximos meses podamos hacer el estreno ya oficial, darle la máxima difusión, por supuesto en cines, pero también en televisión, en las redes sociales, y buscar la candidatura, esperemos que esta vez además ganando pues premios como los Goya o como los Oscar. Cómo no, hay que soñar en eso y creo que hay elementos como para soñar con fundamento. Muchas gracias por haber venido a Noticias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos.